necesitaba. En esta película, el mano a mano con José Badaló es un ejemplo de cómo una interpretación de dos monstruos pueden llegar al corazón del público. ¿Hasta cuándo crees que podré trabajar? Tres meses. Tal vez menos. No. Tiene que ser más. Porque verás, tengo que acabar el curso. Finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, no hay que ir con precipitaciones. Después descansaré. Así que tendrá que esperar. Antonio. Lo siento. Lo siento mucho. Sí, está bien. Todo está bien, Rocio. Está bien. Su vida cambió mismo Antonio, el Coto, que se había marchado de Paterna en el año 50 a hacerse un hueco en esta difícil profesión. Nunca dejó su pueblo en el olvido. Volvía siempre que podía a Paterna, a estar con sus amigos de toda la vida, a reír y convivir con su familia, a visitar a su querido Negret. Paterna. Que el volen, administrar, que no sé si mérito o no, pero me volen y que me consideren como un fin del pueblo que ells tenen en compte, pues a mí me parece que es el triunfo del nom. Més que el triunfo profesional y que el triunfo, no sé, afectivo, lo que siga, el que un pueblo diga, sí, tú eres hermano, eres fin norte, y además estem orgullosos de ti. No creo que haya hecho una aspiración muy fuerte. Pero es que en ese caso, y el caso de ayudar a gente necesitada, si Antonio tenía 20 duros, se quedaba con 10 pesetas. Pero eso tú, desde pequeño, toda su vida. Bondadoso, yo creo que a veces se pasaba. A veces se pasaba. Era muy bueno. ¿Qué pasa? Que en cuanto saludo a alguien, todos me vienen a mí, a preguntarme, a decirme, a ver si puedo hacer, a ver si me pueden ver, a ver. Era algo, atraía a la gente, con su sencillez, con su naturalidad y con su bondad. Era absolutamente bondadoso. Y yo creo que ha dejado huella en toda la impronta del teatro y en todos los compañeros que le han conocido, también a través del cine. Y no te digo nada, en Paterna y en Valencia, en las autoridades, en todos. Hablar de Antonio Fernández ahora mismo es como si estuviera vivo. Hay muchos que se han ido y los hemos olvidado. A ellos no se les puede olvidar. El año 2000, y dentro de una fluidez, sería un cambio de milenio agridulce, en febrero, en el día de su onomástica, el día 28. Se inauguraba el Gran Teatro Antonio Ferrandis. Para él fue un día inolvidable. Llevar su nombre al teatro, donde él empezó a ver obras de teatro y donde él descubrió a su admirado Spencer Tracy, en Capitanes Intrépidos. Llevaría para siempre su nombre. El cariño de su pueblo le dio un balón de oxígeno lleno de ilusión y de cariño. Pero puñetero el destino. Un 16 de octubre del mismo año, decidió parar de vivir. Dejaba el gran Antonio, el Coto. Más de 30.000 personas le dieron el último adiós con respeto y admiración. Celebrar el que esto de tu muerte ha sido un error, una equivocación administrativa, y vamos a reírnos un rato, ¿no? Porque te digo, con Antonio la vida era mucho más fácil, la vida era mucho más fácil. Salí corriendo. Cuando llegué a Valencia tuve la suerte de que me conoció. Él no podía hablar, lógicamente, y yo le pregunté que si se acordaba de mí, me apretó la mano y dijo que sí,
y yo le dije que se tenía que quedar porque necesitábamos tanto la profesión como los amigos. Y dijo que no, enérgicamente, con la cabeza, porque sufría mucho y ya no quería estar en esta vida. Y yo lo noté. Y entonces estuve hablando con él mucho tiempo. Él asentía con la cabeza, me apretaba la mano y le dije: mañana, antes de volver a Valladolid, vengo a darte un abrazo muy fuerte. Y cuando volví ya no estaba. Justo, pues, murió el mismo día que a mí me daban en la muestra de Valencia la palmera de honor, y realmente fue muy triste porque lo que significa que aún en su tierra le condecoren y al mismo tiempo que desaparezca el tío Dani. Yo siempre le llamaba el tío Dani porque yo oí mucha profesión, o sea, también con el tío Toni, el Coto. La historia de nuestro pueblo hablará de él como el mejor actor paternero de la historia. Será difícil que alguien le supere, pero como homenaje póstumo a su memoria, durante el año, la cartelera del Gran Teatro Antonio Ferrandis tiene una actividad amateur y profesional total. El espíritu de Antonio sigue entre bambalinas, da esa última palmada de ánimo al actor que se dispone a salir a la platea y le da ánimos para realizar la mejor interpretación de su vida. Hombre, Antonio, yo creo que como persona, para mí, perdona que me emocione, casi más que como actor, porque era un fenómeno. Como persona no podía ver una pena en ningún lado, se entregaba a la gente. Antonio era un hombre que se hacía creer y que tenía sus amigos. Entonces, lo que más le gustaba del mundo era contar chistes, contar anécdotas. Ahora mismo es que ya no está aquí, que hace 10 años que se nos fue, pero que aquí nos tiene, que le seguimos recordando muchísimo, que yo le sigo queriendo muchísimo y que donde esté, porque esto es difícil para los que seguimos aquí, Antonio, esto es muy difícil de entender si estás o no estás, pero donde estés, que nos siga cuidando y que esté feliz, que es lo que más me gustaría a mí. Está llena de fotografías de él, está llena de su recuerdo. Mi marido, cuando él murió, él estaba en Madrid, no llegó a tiempo a verle, sufrió muchísimo y lo tenemos ahí, es como uno más de la familia. Por eso digo que me cuesta trabajo hablar de él, porque yo le quería y le quiero mucho. Era un actor que reunía unas características que a mí me siguen obsesionando y que en su día no abundan en el cine español, para qué decirlo, que es una presencia, es algo muy físico que capta la cámara, ¿no? Para siempre estarás en nuestro corazón y en nuestra memoria. Antonio el Coto. Dar testimonio en este puñetero planeta con tanto estúpido, tanto improcedente y tanto miserable que, bueno, de tarde en tarde, aunque solo sea, pasan por él gente como Antonio Ferrandis.